En 1916, un enorme transatlántico español naufragó frente a las costas de Brasil y se hundió en apenas 5 minutos. Murieron cientos de personas, pero ¿fue realmente un accidente? ¿Cargaba 11 toneladas de oro? ¿Dónde están? ¿Llevaba 1000 pasajeros clandestinos? ¿Por qué se habla de las estatuas malditas? ¿Y el capitán desapareció sin dejar rastros? 100 años después, el océano todavía guarda sus secretos. Esta es la historia del Titanic español y la vamos a conocer hoy en Enigmas de América. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Roque y desde Buenos Aires, Argentina, les doy la bienvenida una vez más a su canal favorito, Enigmas de América. Y hoy vamos a tratar un tema que realmente para mí resulta súper atractivo, súper atrapante. Es un naufragio. Todos sabemos, en cierta medida, muchas cosas de lo que pasó con el Titanic, que chocó contra un iceberg, que no tenía suficientes botes para la tercera clase, que la orquesta seguía tocando mientras el barco se hundía, en fin. Pero casi nadie sabe, tan solo 4 años después de esa tragedia, ocurrió una tragedia similar con otro crucero, con otro transatlántico, fue en las costas del Brasil. Hoy vamos a tratar esta historia que es la historia del Titanic español. Dale. El protagonista de esta historia era un enorme vapor transatlántico español llamado Príncipe de Asturias, que fue botado al mar para iniciar su navegación en el año 1914. Un barco que, al igual que el Titanic, nació rodeado de optimismo y confianza en su poder de navegación y en la tecnología moderna. Fue construido en astilleros de Glasgow, Escocia, uno de los centros más avanzados de la ingeniería naval de principios del siglo XX. El barco pertenecía a la empresa naviera española Pinillos, Izquierdo y Compañía, y tenía un barco casi gemelo, el Infanta Isabel. Ambos transportaban pasajeros, carga y correo, y eran considerados el orgullo de la marina mercante española a principios del siglo XX. Estos dos transatlánticos de lujo hacían el mismo recorrido saliendo de Barcelona con paradas en Valencia, Almería, Cádiz, Puerto de la Luz en Gran Canaria, Santos, Montevideo y destino final en Buenos Aires. Esta ruta se llamaba la Línea del Plata y era intención de la compañía tener el control de la misma por ser una de las más lucrativas de la época. El barco demoraba unos 20 días aproximadamente para cumplir la ruta completa, pero nadie podía imaginar que por tratarse de tantos días de navegación, algún inconveniente pudiera surgir durante el viaje o algún pasajero pudiera siquiera aburrirse, al menos los que viajaban en los camarotes. Es que el Príncipe de Asturias era una verdadera ciudad flotante. Tenía 160 metros de eslora, es decir, de largo, más de 16.000 toneladas de desplazamiento y podía navegar a 18 nudos de velocidad. Tengamos en cuenta que el Titanic solo podía navegar hasta poco más de 20. El más moderno sistema de navegación, de comunicación y capacidad de transportar hasta cerca de 2.000 pasajeros. Tenía 3 clases. Los pasajeros más afortunados, y más ricos, claro, viajaban en primera clase. Luego venían los de segunda y tercera clase, pero también solían llevar la bodega atestada de multitudes de migrantes. Se estima que podían llegar a transportar unos 1000 pasajeros en su interior, familias enteras de personas que huían del hambre y la guerra y procuraban llegar a América con la ilusión de construir una nueva vida. Para quienes podían pagarse un pasaje de primera clase, el barco ofrecía un lujo extraordinario para los parámetros de la época. Si bien existían muchos barcos transatlánticos que partían constantemente de diferentes puertos europeos con destino a América, no todos podían ofrecer una experiencia de lujo y sofisticación como lo hacía el Príncipe de Asturias y lo había hecho el Titanic hasta su naufragio. El barco contaba con una hermosa biblioteca decorada al estilo Luis XVI, salones de música, sala de fumar, gimnasio, pileta climatizada y un comedor que parecía más bien el salón de baile de un palacio europeo, al menos el de primera clase, porque también había un salón comedor de segunda clase.
El diario ABC de España lo describió con entusiasmo. Posee hermosísimos salones de música y de fumar, una bien surtida biblioteca y camarotes de lujo con sala, dormitorio y baño privado. Viajar allí, desde luego, era un privilegio reservado para muy pocos. Un pasaje en primera clase desde España hasta Buenos Aires costaba unas 3.000 pesetas de la época, lo que representaba una pequeña fortuna imposible de pagar para pasajeros que no fueran ricos, pero tampoco eran baratos los pasajes de segunda ni de tercera clase. Pero el Príncipe de Asturias tenía algo más en común con el Titanic: la propaganda. Exacto, la compañía naviera propietaria del barco se encargó de difundir permanentemente durante mucho tiempo que el Príncipe de Asturias, gracias a su tecnología de navegación y lo moderno de sus sistemas de comunicación de última generación para la época, convertían a la nave en un barco absolutamente insumergible. La misma propaganda habían hecho del Titanic. Decían que era insumergible, que solo Dios podía hundirlo. Lamentablemente, hoy en día sabemos que el mar no siempre respeta ese título honorífico. El barco partió hacia su último viaje el 17 de febrero de 1916 desde el puerto de Barcelona. Muchísimas personas se agolparon en los muelles para despedir a sus familiares. Algunos lo hicieron con alegría, otros con tristeza, al tener que decir adiós a seres queridos que quizás jamás volverían a ver. De acuerdo con el itinerario previsto, el barco debía seguir la línea del Plata, con sus escalas en Valencia, Almería, Cádiz y Las Palmas, antes de iniciar el cruce del Atlántico rumbo a Sudamérica, en dirección al puerto de Santos, en Brasil, para luego seguir a Montevideo y arribar finalmente a Buenos Aires. Durante los primeros días, todo transcurrió con absoluta normalidad. Una vez que cumplieron con las escalas europeas, el vapor encaró el cruce del océano, lo que demandaría cerca de 2 semanas de navegación ininterrumpida en alta mar. Los pasajeros que tenían acceso a la cubierta y las comodidades del barco se prepararon para disfrutar de todas las posibilidades de esparcimiento que ofrecía el Príncipe de Asturias para disfrutar de la vida de a bordo durante la travesía del Océano Atlántico. Al igual que en los cruceros actuales, se vivían muy gratos momentos durante todo el día, tanto en cubierta como en el interior del barco, en los salones, y se organizaban diversas actividades, tales como tertulias, encuentros, conciertos y demás, de los que disfrutaban todos los pasajeros que tenían pasaje, principalmente los de primera clase. Durante el día, luego de deliciosos desayunos, los más privilegiados compartían animados encuentros en la cubierta. Disfrutaban del sol, tomaban tragos en los salones, leían libros en la biblioteca o descansaban en la pileta climatizada hasta la hora del almuerzo. Por la tarde, luego de la merienda, comenzaban a preparar sus atuendos para asistir a la cena, los más privilegiados en el gran salón comedor. Y esto era el prólogo de animadas veladas nocturnas. Para los pasajeros de primera clase, este viaje era como una prolongación de la vida aristocrática europea. Estos potentados personajes vivían a bordo como si viajaran dentro de una burbuja que los mantenía en el interior de un mundo privado, lejos de la tragedia que se estaba viviendo en el otro mundo, el mundo real. En ese momento, Europa se encontraba sumida en medio de la Primera Guerra Mundial. Millones de soldados morían a diario entre trincheras y ráfagas de ametralladora, y la población del viejo continente era diezmada por la miseria y el hambre. Ni siquiera sabrían, supongo, que el Océano Atlántico era en ese momento escenario de una verdadera caza de submarinos alemanes que atacaban todo tipo de embarcaciones. No hacía mucho habían hundido en el Atlántico Norte el crucero Lusitania, provocando 1.200 víctimas, y en las costas de Brasil hundieron el transatlántico Van Dyke, que había zarpado de Buenos Aires 1 año y medio antes. Mientras tanto, al mismo momento que en los niveles superiores del buque se vivía en un mundo de abundancia y desenfado, sin prestar demasiada atención a lo que pasaba en el mundo real, en los niveles inferiores del barco viajaban cientos de migrantes que conocían perfectamente la actualidad del mundo real,
ya que estaban huyendo del conflicto y la desesperanza, buscando refugio en el otro lado del Atlántico. Pero lo que nadie sabía en El Príncipe de Asturias era que el verdadero peligro no estaba en Europa ni en los submarinos alemanes, sino que los estaba esperando en la costa de una isla tropical del Brasil, Ilhabela. Allí el barco tocaría las costas de América de la forma menos esperada, en un encuentro cuyo trágico resultado le dio al Príncipe de Asturias el apodo que conservaría hasta el día de hoy: el Titanic español. Espero que les esté gustando mucho este video. Me gustaría que dejen sus opiniones en los comentarios y que además me digan si tienen alguna inquietud sobre algún tema en particular que quieren que tratemos en el canal. Allí así lo haremos. Si quieren comunicarse conmigo, pueden hacerlo por los comentarios dirigiéndose a mí y yo contesto personalmente. Ilhabela es una impresionante isla en el sudeste de Brasil, que durante los siglos XVI y XVII fue refugio de corsarios y piratas. Hoy en día es uno de los principales centros turísticos del Brasil y se encuentra lleno de hoteles y playas maravillosas que son visitadas a diario por turistas de todo el mundo. Incluso muchos cruceros llegan, amarran en sus cercanías y trasladan a los pasajeros a la isla para que puedan disfrutar de sus atractivos. Vaya paradoja. Pero detrás de ese paisaje paradisíaco se esconde una geografía extremadamente peligrosa que presenta una enorme masa rocosa que emerge abruptamente del mar. Sus costas están llenas de acantilados, rocas afiladas y corrientes impredecibles que la han convertido en un verdadero cementerio de barcos donde han naufragado más de 40 embarcaciones en los últimos 200 años. Uno de los puntos críticos de la isla es la Ponta da Pirabura, un lugar con tormentas repentinas, bancos de niebla y fuertes vientos que pueden desorientar incluso a los navegantes más experimentados, según dicen. Yo conozco bien la zona, de hecho he realizado la circunvalación completa de la isla en kayak, que son unos 80 kilómetros, cuando tenía 22 años. Ay, fue hace tanto tiempo. Ay, era tan joven. En fin, bueno, no fue fácil. La zona tiene un mar que por momentos se torna muy turbulento. Y bueno, fue allí, en ese preciso lugar, donde tomé contacto con la historia, donde conocí esta historia por primera vez, ya que nunca antes había escuchado hablar sobre ella en mi vida. Y fue precisamente en ese lugar donde quedó sellado el destino del Príncipe de Asturias. En la madrugada del 5 de marzo de 1916, el barco se aproximaba al puerto de Santos, su primera escala en Sudamérica, antes de llegar a Montevideo y Buenos Aires. A bordo, muchos pasajeros participaban de una animada fiesta en el salón principal para celebrar el carnaval y la llegada a las costas de Brasil. Pero afuera, en el océano, el escenario era completamente diferente. No había luces, no había alegría, no había fiestas. La lluvia caía sobre la cubierta. Una tormenta se abatía sobre el Príncipe de Asturias. Vientos, lluvia torrencial, altas olas y una espesa niebla comenzaban a envolver el barco, reduciendo la visibilidad casi a la nada. El viento del sudoeste soplaba con fuerza y empujaba lentamente al barco fuera de su ruta prevista, haciendo que se dirigiera en dirección a la costa. Ya era tarde. La fiesta había terminado y la mayoría de los pasajeros dormían, encerrados en sus camarotes, pero algunos permanecían aún tomando sus últimos tragos de la noche o conversando en sectores de la cubierta. La tormenta arreciaba cada vez más y el tremendo vaivén del barco comenzó a preocupar a los pasajeros que, a las corridas, empezaron a abandonar los salones. El personal de a bordo hizo evacuar la cubierta. Los inmigrantes en la bodega comenzaron a desesperarse.
A pesar del ambiente exaltado que reinaba a bordo del Príncipe de Asturias, nadie podía imaginar que en cuestión de minutos el océano se transformaría en una trampa mortal. El capitán fue a su puesto de mando en la cabina superior. La brújula estaba desquiciada. Por algún motivo no respondía. Las olas casi tapaban el barco. La niebla no permitía la visión. Ya ni tenían certeza de su posición y no sabían que a escasos metros de distancia los esperaban las rocas de Ponta da Piragura. Este es el Río de la Plata, el río más ancho de la Tierra, uno de los grandes ríos legendarios del mundo. Ha sido escenario desde hace siglos de exploraciones, descubrimientos, batallas, piratería, invasiones. Por aquí pasaron los barcos de Hernando de Magallanes, de Pedro de Mendoza, el ejército inglés en camino de conquistar Buenos Aires, barcos piratas, submarinos nazis y hasta el acorazado alemán Graf Spee, que protagonizó aquí la batalla del Río de la Plata en la Segunda Guerra Mundial, un hecho que analizaremos en otro episodio. Del otro lado del río está la ciudad de Montevideo. Si el Príncipe de Asturias no hubiese naufragado, tendría que haber pasado por aquí en su último trayecto, desde el puerto de Montevideo hasta el puerto de la ciudad de Buenos Aires, que es muy cerquita de aquí. Desde este mismo lugar podríamos haberlo visto navegando sobre el horizonte en aquella dirección, como aquel barco que se ve en el fondo, que seguramente está llegando desde Montevideo hasta Buenos Aires, como lo habría hecho el Príncipe de Asturias. Este es el puerto de la ciudad de Buenos Aires. En este sector, quizás incluso en este mismo muelle, debió haber amarrado el Príncipe de Asturias. Y los pasajeros, todos, los registrados y los no registrados, habrían atravesado esa puerta de este edificio de principios del siglo XX para finalmente ingresar en la República Argentina y perderse entre las calles de Buenos Aires. Pero nada de eso sucedió. El Príncipe de Asturias, lamentablemente, jamás llegó a destino. En la madrugada del 5 de marzo de 1916, la tormenta era tan tremenda que avisoraba una tragedia. El capitán y sus subalternos intentaban hasta lo imposible por dominar al barco, pero ya habían perdido el control y ni siquiera conocían su ubicación ni la dirección que estaban tomando. Todo era un desastre. A las 4:30 de la madrugada, el capitán y sus hombres vieron de repente enfrente de ellos un cúmulo de rocas que emergían del mar en forma amenazante. El capitán, desesperado, dio la orden de reversa. Fue urgente, pero ya era demasiado tarde. Ocurrió lo inevitable. El Príncipe de Asturias embistió con fuerza contra las rocas que lo aguardaban en las costas de Ilhabela para cumplir con su destino trágico. Un estruendo metálico estremeció todo el barco. No fue un roce suave, no fue un golpe leve, fue un impacto brutal. El Príncipe de Asturias ya no podía moverse. El casco se desgarró violentamente, provocando un boquete de 40 metros. El océano Atlántico empezó a meterse a presión dentro de las entrañas del barco. Las aguas invadieron todos los sectores y alcanzaron inmediatamente la sala de máquinas. El contraste del agua helada y el agua hirviendo de las calderas provocó una reacción devastadora. Las calderas produjeron una descomunal explosión que sacudió la estructura del barco como si fuera un barco de papel. Una segunda explosión, más violenta que la anterior, terminó de partir el buque en pedazos y se hundió en unos pocos minutos. En tan solo un momento, nada quedó del elegante transatlántico que minutos antes era un palacio flotante. Se hundió por completo en las aguas turbulentas de Ilhabela, en medio de la tormenta y la oscuridad de la noche. Y aquí la historia del Príncipe de Asturias comienza a ponerse todavía más escalofriante.
Y lo vamos a ver con una analogía. Cuando el Titanic chocó contra el iceberg en 1912, pasaron 3 horas hasta que terminó de hundirse. Se hundió, claro, pero todo este lapso de tiempo les permitió organizar de cierta forma la evacuación. Pudieron bajar todos los botes salvavidas, organizar filas, salvar a las mujeres y los niños primero y todo lo demás. Y además, el operador de radio pudo pedir auxilio a los barcos que se encontraban en los alrededores durante más de 3 horas, lo que permitió que muchos barcos se acercaran y llegaron a salvar montones de vidas. Todo esto, lamentablemente, no le sucedió al Príncipe de Asturias. Este barco no tuvo esa oportunidad. Al embestir las rocas, el barco se inclinó violentamente, lo que impidió botar los botes salvavidas, salvo uno, desde el cual pudieron salvar finalmente la mayor parte de los sobrevivientes. Los pasajeros sintieron el tremendo impacto y entraron en pánico. Muchos comenzaron a correr desesperadamente por los pasillos en dirección a las salidas para intentar alcanzar los botes salvavidas. Gritaban, corrían sobre el agua que entraba por todos lados. Los migrantes trataban de salir de la bodega como podían, pero no lo lograban. En un instante, la tremenda explosión provocada por la inundación de la sala de máquinas escupió su fuego, convirtiendo el interior del barco en un verdadero infierno, alcanzando a muchos pasajeros desesperados. El barco fue quedando a oscuras. Los que estaban dentro de sus camarotes intentaron alcanzar los pasillos, pero pocos lo lograron. Los inmigrantes nada pudieron hacer por alcanzar el exterior. La bodega se convirtió rápidamente en una trampa mortal. El agua hirviendo, liberada de las calderas por la primera explosión, invadió todos los niveles del barco, alcanzando a muchísimos pasajeros que terminaron muriendo quemados vivos. Algunos testigos hablarían después de escenas infernales. La segunda explosión, causada probablemente por haber alcanzado el fuego las reservas de carbono, sustancias inflamables en la sala de máquinas, partió el barco en varias partes y entonces terminó de hundirse en solo unos pocos segundos. La mayor parte de los pasajeros y tripulantes que lograron saltar del barco fueron posteriormente engullidos por el remolino que formó el hundimiento del barco en la superficie del mar. Algunos pocos pasajeros y tripulantes que lograron saltar al agua fueron rescatados muchas horas después flotando, aferrados a restos del naufragio, pero la mayoría pereció en el mar embravecido. Otros fueron arrastrados por la corriente hacia la costa en medio de la oscuridad absoluta y murieron estrellados contra las rocas, aunque unos pocos lograron aferrarse a los acantilados de Ilhabela. Las rocas eran afiladas, las olas golpeaban con violencia, pero era la única posibilidad de intentar sobrevivir. Cuando por fin amaneció, el panorama en la zona era desolador. Donde unas pocas horas antes navegaba un gigantesco transatlántico de 160 metros de largo, ahora solo había restos flotando en el mar. Los restos del naufragio, junto con cientos de cuerpos sin vida, comenzaron a poblar las playas de la costa. De todas las personas que viajaban a bordo, tripulantes y pasajeros, tan solo lograron salvar su vida 143, según el recuento oficial de la compañía naviera. Pero con el correr de los días, comenzaron a surgir como un nuevo misterio. Es que las cifras oficiales no parecían coincidir con la realidad. Efectivamente, la compañía dio unos números estremecedores, 445 muertos. Sin embargo, muchas personas comenzaron a dudar sobre ese número. Había demasiados testimonios de personas que hablaban de mucha más gente viajando en el Príncipe de Asturias que la que había sido registrada oficialmente. Eran los llamados pasajeros invisibles. Existieron versiones de que habían viajado en el interior de las bodegas del Príncipe de Asturias más de 1000 migrantes que habían viajado en esa forma porque habían pagado su viaje en forma irregular o porque no disponían de la documentación necesaria. Esto era una práctica habitual, aunque completamente ilegal, claro,
pero que realizaban casi todas las compañías navieras que tenían barcos viajando desde puertos de Europa hacia América. Era un sistema, bueno, que funcionaba, hasta que algo salía mal. Cuando el Príncipe de Asturias se hundió en el mar en apenas 5 minutos, todas estas personas quedaron atrapadas dentro de la bodega sin posibilidad alguna de salvar su vida. Algunos sobrevivientes describieron escenas aterradoras. Mientras el barco se inclinaba hacia el mar, se escuchaban gritos provenientes de los niveles inferiores, golpes desesperados contra las escotillas cerradas, personas intentando abrir puertas que ya estaban selladas por la presión del agua. Eran los pasajeros que estaban atrapados en las bodegas, personas que oficialmente no existían. Si esta hipótesis fuera correcta, el número de víctimas sería mucho mayor que el registrado oficialmente. Claro, en vez de alrededor de 400 víctimas fatales, habrían sido alrededor de 1500. Y esto equipararía la tragedia del Príncipe de Asturias a la del Titanic, al menos en términos de número de víctimas. Sin embargo, la diferencia es que la tragedia del Príncipe de Asturias fue casi olvidada por completo a través del tiempo. Quizá porque la mayor parte de sus víctimas nunca fueron registradas y murieron de la misma forma en que viajaron, en el anonimato y la oscuridad. Pero las dudas no se limitaron al número de víctimas. Y aquí es donde entra en escena una de las hipótesis más polémicas de toda esta historia. Una hipótesis que aún hoy en día genera controversia. A partir de que los investigadores comenzaron a analizar las circunstancias del naufragio del Príncipe de Asturias, comenzaron a hacerse una pregunta incómoda. ¿Realmente el naufragio del Príncipe de Asturias fue solamente un accidente? Primeramente surgieron hipótesis sobre una motivación relacionada con los seguros marítimos. Para entender esta hipótesis hay que mirar el contexto del mundo marítimo del principio del siglo XX. En esa época, estos grandes barcos estaban asegurados por sumas millonarias y en algunos casos, un barco hundido podía resultar más rentable para una compañía naviera que un barco que seguía navegando con pérdidas. Eso mismo se había dicho del Titanic. Era el mundo de los seguros navales, en el cual en determinadas circunstancias un naufragio podía convertirse en un rentable negocio. El Príncipe de Asturias pertenecía a la naviera española Pinillos, Izquierdo y Compañía, una empresa importante, pero que en esos años aparentemente atravesaba dificultades financieras. Y aquí aparece un dato inquietante. El Príncipe de Asturias no fue el único barco de la compañía que terminó hundido. Unos meses después, naufragó el Pío IX. 3 años después, en 1919, otro transatlántico de la misma compañía, el Valvanera, naufragó en las costas de la isla de Cuba y perecieron 500 personas. Y en 1921 naufragó el Santa Isabel, con 213 víctimas. Por todo esto, muchísimos fueron los interrogantes que se plantearon en la época. Pero además hay otro elemento que torna aún más enigmática esta historia: el oro. De acuerdo a numerosas fuentes de la época, el Príncipe de Asturias transportaba 11 toneladas de lingotes de oro que se habrían ido a pique junto con el barco. Sería un cargamento sin destino acreditado, pero bueno, según algunas fuentes eran para abrir un banco en Buenos Aires o para pagar algún cargamento de cosecha que se viajó de Buenos Aires a Europa. Después del naufragio, durante décadas, buzos y cazatesoros, incluso el famoso Robert Marks, han explorado incansablemente los restos del barco en Ponta de Pirabura en busca del oro. Se han recuperado miles de objetos, platos de porcelana, cubiertos de lujo, botellas de vino que aún conservan sus corchos, restos de maquinaria, alguna parte de su inmenso cargamento artístico, pero nunca apareció ni un solo lingote de oro.
ni uno, ni siquiera una pequeña fracción. El tesoro simplemente desapareció. Y eso ha generado en muchos autores numerosas preguntas inquietantes a lo largo de los años. ¿El oro existió? ¿Fue efectivamente cargado en España en las bodegas del barco? ¿Los lingotes realmente estaban a bordo cuando el barco se hundió? ¿O habían desaparecido antes del naufragio? Pero si el oro no se encontraba dentro del barco en el momento del impacto, el naufragio podría haber escondido una historia algo más compleja. Un robo internacional, una operación perfectamente planificada dentro de la cual el naufragio podría haber sido algo así como una cortina de humo. Una perfecta cortina de humo para distraer la atención mientras el oro desaparecía sin dejar rastros. Estas teorías han circulado, pero a raudales desde hace mucho tiempo, a lo largo de todos estos años, pero nunca jamás pudieron ser confirmadas de ninguna manera por la justicia, ni por cualquier tipo de investigación. El tema es que, de alguna manera, han dejado un mar de dudas, ¿no es cierto? Y estas dudas nos llevan inevitablemente al personaje más enigmático de toda esta historia, el capitán del barco. En efecto, en toda tragedia marítima hay una figura que concentra inevitablemente todas las miradas, el capitán. Y en el caso del príncipe de Asturias, la historia del capitán José Lotina Abrisqueta es quizás el aspecto más inquietante de todo este enigma. El capitán era un marino experimentado, había pasado gran parte de su vida navegando el Atlántico, amaba el mar y amaba los barcos. Él observaba su barco desde el puente de mando, observaba el mar y se extasiaba. Para él era todo. Era respetado por sus tripulaciones y pasajeros y considerado un gran profesional altamente capacitado y una persona honesta. Un hombre que conocía perfectamente las rutas marítimas entre Europa y Sudamérica. Por eso, cuando se analizaron las causas del naufragio, de acuerdo con las fuentes, muchos se preguntaron lo mismo. ¿Cómo pudo un capitán de su experiencia acercar el barco tanto a la costa de Ilhabela en medio de una tormenta? Claro, uno de los puntos más discutidos del naufragio es justamente la posición del barco al momento del impacto. Demasiado cerca de la costa, demasiado cerca de las rocas de Ponta da Pirabura. Algunos investigadores señalan que el barco estaba desviado casi 7 millas náuticas de su trayectoria, un error muy difícil de explicar, especialmente si se tiene en cuenta la experiencia del capitán José Lotina Abrisqueta y que ya había realizado esta misma ruta con este mismo barco en varias oportunidades. Un hombre que conocía el Atlántico Sur y las costas brasileñas, al igual que al barco, como la palma de su mano, ¿pudo cometer un error tan grave? ¿O el barco fue acercado deliberadamente a la costa? Algunas versiones sostuvieron que habría existido un plan, que consistió en provocar un choque controlado con la suficiente entidad como para poder cobrar el seguro o borrar cualquier rastro de la desaparición del oro, sin destruir el barco, claro. Pero el problema habría sido que la tormenta pudo convertir el plan en una tragedia fuera de control. Un plan perfectamente planificado que salió terriblemente mal. De acuerdo a algunas fuentes, hubo testimonios que afirmaron que poco antes del desastre, el príncipe de Asturias habría realizado una parada no prevista cerca de Ilhabela. Según estos relatos, el barco habría detenido su marcha durante un breve periodo de tiempo en medio del mar. Durante esa parada, una o varias cajas de gran tamaño habrían sido trasladadas fuera del barco. El capitán habría dado instrucciones al primer oficial para continuar el viaje y él habría abandonado la nave. Las cajas, posteriormente, habrían partido lejos o habrían sido descargadas en algún lugar de la costa. ¿Sería la carga de los lingotes de oro? Si esta historia fuera cierta, el escenario sería completamente diferente. En ese caso, el choque contra las rocas habría sido, como dijimos,
Una distracción perfecta, un desastre lo suficientemente espectacular como para borrar cualquier pista. Me cuesta mucho realmente dar crédito a esta historia, y mucho más aún conociendo la impecable trayectoria y profesionalismo del capitán, aunque estas historias estén citadas por varias fuentes. Y nace aquí otro enigma. El cuerpo del capitán jamás apareció. Después del naufragio, algunos sobrevivientes fueron rescatados en las rocas de la costa brasileña o flotando en las inmediaciones. Otros cuerpos comenzaron a aparecer en las playas cercanas, pero el capitán Lotina nunca fue encontrado. En un hundimiento tan rápido y violento, obvio que la desaparición de cuerpos no es algo extraño. Muchos quedan atrapados dentro del barco, otros son arrastrados por las corrientes hacia alta mar o al fondo. Sin embargo, la figura del capitán empezó a generar sospechas. Durante las décadas posteriores al naufragio, circularon en diversas aldeas de pescadores cercanas a Santos que habría aparecido algún día un personaje con aspecto europeo, de gran presencia, con acento español, muy elegante, y que se habría instalado para vivir en forma aislada en algún sector de la zona. Esto nunca fue confirmado, pero posteriormente aparecieron también versiones de que habría fallecido y que habría sido sepultado en algún cementerio local bajo un nombre falso. ¿Podría haber sido el capitán Lotina? Nadie lo sabe. La historia quedó atrapada entre la leyenda y la realidad. Existen versiones de que el capitán, inmediatamente después del impacto, se habría suicidado con un arma al igual que su primer oficial. Si el capitán murió así en el barco, entonces, ante la imposibilidad de salvar la nave y sus pasajeros, habría decidido hacer honor a la tradición naval más antigua, la de hundirse con su barco. Pero si logró escapar antes del naufragio, la historia cambia por completo, por supuesto. ¿Alguna de estas versiones tiene algún asidero, algún respaldo? ¿Merece algún crédito? Creo que no. En lo que a mí respecta, solo son leyendas urbanas. Lo único que tenemos en claro, y perfectamente confirmado, es que jamás se encontró rastro alguno del cuerpo del capitán del Príncipe de Asturias. Pero el enigma del Príncipe de Asturias no termina ni con el oro, ni con los seguros, ni siquiera con la desaparición del capitán. Existe otro elemento, un elemento enigmático, muy interesante, que conecta directamente el fondo del océano con la ciudad de Buenos Aires. El Príncipe de Asturias transportaba 20 gigantescas esculturas de bronce destinadas a decorar la base de una monumental fuente que hoy se levanta en los bosques de Palermo de la ciudad de Buenos Aires, que fue el monumento de mármol más alto del mundo en su época, el monumento de los españoles. Cuando el barco se hundió frente a Ilhabela, todas esas piezas desaparecieron junto con el resto del cargamento. Durante décadas, el mar guardó silencio. Las estatuas quedaron atrapadas entre los restos del barco, cubiertas lentamente por coral, arena y vida marina. Mientras tanto, en Buenos Aires, el proyecto del monumento quedó por mucho tiempo paralizado. Este es el monumento de los españoles. Yo vivo muy cerquita de aquí, paso casi todos los días por acá. Y desde niño, desde muy pequeño, yo jugaba y paseaba por aquí porque me traían mis padres. Es que estamos en medio de un parque enorme, gigante, que es el pulmón verde de la ciudad de Buenos Aires. Aquí cerquita está el zoológico, por ahí está el planetario, hay bosques, parques, juegos, lagos con patos. Yo incluso me trepaba en estas estatuas cuando era un niño. Aunque estas estatuas no son las originales. Son una segunda serie que fue realizada en España tiempo después del desastre.
Finalmente fueron traídas a Buenos Aires y el monumento se inauguró en el año 1927, 11 años después del naufragio. Las verdaderas, las originales, que estaban destinadas a instalarse aquí en el monumento, se hundieron con el Príncipe de Asturias y hasta el día de hoy siguen permaneciendo en el fondo del mar. Y aquí nace otro de los enigmas del Príncipe de Asturias. Con el paso del tiempo, varias expediciones intentaron recuperar aquellas piezas monumentales, pero la tarea ha resultado hasta ahora extremadamente difícil. Según relatan los buzos que han explorado el naufragio, cada intento serio por recuperar las esculturas ha terminado en problemas. Incluso el Estado brasileño organizó en forma oficial un fallido rescate en 1995. Tormentas repentinas, accidentes durante las operaciones, equipos que fallan inexplicablemente, cables que se rompen cuando las piezas están a punto de salir a la superficie, todo eso impidió su rescate. Algunos buzos de la zona comenzaron a hablar de algo inquietante, la llamada maldición de las estatuas. Las estatuas malditas, una leyenda que asegura que las esculturas están encadenadas al naufragio por las almas de los pasajeros que murieron atrapados en las bodegas. Pero lo cierto es que más de 100 años después, casi todas las estatuas siguen en el mismo lugar donde quedaron atrapadas aquella madrugada de 1916, entre los restos del Príncipe de Asturias. Solo una de estas estatuas ha podido ser rescatada, una figura femenina de bronce profundamente marcada por la corrosión del océano. Esta estatua nunca llegó a Buenos Aires. Hoy se encuentra expuesta en un museo naval de Río de Janeiro. Su superficie está erosionada y su rostro desgarrado por el naufragio y el paso del tiempo, pero sigue siendo un testigo silencioso de la tragedia, un fragmento tangible de aquel barco perdido. Hoy en día, miles de personas vienen a caminar por aquí, a los pies de este increíble monumento, y observan cada una de las estatuas con asombro y sin saber que en algún lugar del océano, en este momento, descansa algo así como si fuera el doble fantasmal de cada una de ellas. Un monumento incompleto, oxidado, cubierto de coral. Las hermanas perdidas de esas esculturas siguen allí abajo, en la oscuridad, esperando ser rescatadas. Quizás el océano guarde silencio para siempre, porque a veces los enigmas de la historia no están construidos solamente por hechos comprobables, sino también por silencios y por preguntas sin respuesta, como las preguntas que nos deja sin respuestas el enigma del Titanic español. Si te gustó este video, te pido que te suscribas al canal y presiones la campanita para no perderte las novedades. Y si querés conocer más a fondo esta historia y muchos otros enigmas de América, lee mi nuevo libro, Enigmas de América, volumen 1. Podés adquirirlo en Amazon, te dejo el link en la descripción. Gracias, hasta pronto.